Bueno, y ahora sí, este bloque que habíamos anunciado, un tema realmente controversial, un tema que todavía es discusión en la mesa de los argentinos, sobre todo, recordemos, porque el 24 de marzo fue instaurado como día feriado en este gobierno, digamos, de los Kirchner. Y es importante también decir que parte de estas antinomias que vive la Argentina se vieron expresadas este domingo, cuando en las mismas mesas familiares se discute sobre este tema, visiones contrapuestas, decíamos, por parcialidades de la historia. Tratamos justamente de hacer algo para hoy, poniendo arriba de la mesa distintas visiones. Por un lado, aquellos que imaginan podríamos decir, una revancha por parte de ciertos sectores de la izquierda contra lo que fue, digamos, el golpe, y por otro lado los mismos damnificados o que están enjuiciados diciendo, bueno, nosotros lo hicimos por distintas causas con las cuales tratan de justificarse. Cuando analizamos en profundidad el tema nos damos cuenta que muy pocos hablan de lo que fue realmente el golpe en sí, lo que fue el golpe a un gobierno constitucional elegido por el pueblo. Nadie habla de lo que hay detrás de ese golpe y solamente aparecen en el escenario, por lo menos de los medios, la postura entre, podríamos decir, de un sector militar que justifica el latrocinio del año 76 y por otro lado los grupos más izquierdistas que sobre todo siguen hablando de una juventud idealista que fue masacrada y que no tuvo nada que ver. Y por otro lado, la visión que creo que es la que por lo menos a mí me interesa analizar, que la tomo de ese gran jurista argentino y político que es Julio González, que tiene un libro que se llama M76, Asalto a la Argentina, donde explica claramente la complacencia que hubo entre los sectores subversivos de la izquierda, llámese ERP y Montoneros, y el ala liberal y más extremista de los militares. Por eso también traía a colación este libro de Carlos Manfroni, que lleva como título Montoneros, soldados de Macera, y donde de alguna manera este libro, al igual que el libro que acabo de mencionar de Julio González, explican que este asalto al poder en el año 76, esta complacencia o esta sociedad entre los sectores subversivos que asolaron la democracia y entre los sectores liberales del ejército, hicieron este latrocinio de la Argentina que hoy todos padecemos. Latrocinio doble, por un lado económico, porque inauguramos la historia de la deuda externa argentina de la mano de Martínez de Oz y se fue después alimentando con los gobiernos democráticos que siguieron. Llámese inclusive Menem y Cavallo, inclusive hasta Amado Boudou que contrata a la banca Barclay para negociar la deuda externa. Y por otro lado, decimos, todos aquellos, digamos, que no se le reconocen todavía los derechos humanos, las más de 15.000 víctimas del terrorismo que todavía están esperando que se les reconozca sus derechos humanos y que obviamente, si hablamos de dignidad de la persona, tiene tanto valor aquel desaparecido donde las abuelas o madres de Plaza de Mayo todavía están esperando una reparación, como aquellas madres, aquellas mujeres y aquellos niños que han sido muertos víctimas del terrorismo. Así que yo he invitado a Mauricio Ortín como profesor de la UNSA y Javier Cornuestro, nuestro columnista internacional, pero a la sazón una persona que ha estado siendo un testigo vivo de ese episodio, porque lo puedo decir públicamente, porque vos bien lo decís, Javier. Javier Cornejo fue preso el día 24 de marzo del 76, estuvo más de 5 meses en los buques de la Armada con simulacros de fusilamiento. Creo que es una persona que tiene suficiente respaldo moral, intelectual y vivo para poder estar en esta mesa dialogando estos temas. Los dejo que puedan, cualquiera de los dos puede empezar para poder analizar esto, ¿no? Bueno, buenas noches, Andrés. Realmente la introducción ha sido muy amplia y como de la casa te cedo la palabra, Mauricio, para que sea vos el que empieces con el detalle. Muchas gracias. Bueno, no coincido totalmente con su análisis, porque me parece que de alguna manera
la responsabilidad se la estás endilgando, como lo dijiste, al sector militar liberal y a los subversivos, a los que se levantaron en armas contra el gobierno constitucional. Yo creo que en gran medida la responsabilidad hay que achacársela al Partido Justicialista, porque si bien Perón estaba exiliado y bueno, volvió y fuimos a elecciones, yo recuerdo esa época, yo en el 76 tenía 18 años, la guerra empezó dentro del Partido Justicialista, lo que se llamaba la derecha contra la izquierda, no sé si se acuerdan, en Ezeiza, cuando Perón está por aterrizar en el avión, hay que desviarlo a Morón, allí hay una matanza, el asesinato de José Ignacio Rucci, la AAA por su parte que también respondía de alguna manera al gobierno peronista, de forma clandestina o como fuere. Todo eso generó un clima de guerra que después aparecen los militares, sin querer yo mermar en algo la responsabilidad, ¿no? Pero los militares vienen después. Había un clima de guerra, yo recuerdo, las bombas, los asesinatos. Es decir, el 24 de marzo no empezó nada. El 24 de marzo, en todo caso, tomaron el poder los militares con el apoyo de muchos civiles y de muchos políticos, algún apoyo expreso, la mayoría de los cargos de intendentes y otros cargos fueron ocupados por políticos, ¿no? Radicales, justicialistas, socialistas. El Partido Comunista apoyó el golpe, ¿no? Aunque ahora se dicen otras cosas, pero digamos, lo que sucedió el 24 de marzo fue una especie de... La noche no empezó el 24 de marzo, la noche empezó antes, y empezó en el seno del Partido Justicialista y también con las bandas del ERP, que por su parte nunca aceptaron, por ejemplo, dejar las armas cuando Cámpora llega al poder. El ERP dice que no va a dar una especie de impas hasta ver qué pasa. Los montoneros sí deciden, pero bueno, al poco tiempo lo matan a Rucci, ¿no? Lo asesinan a Rucci para, como decían ellos, tirar un cadáver sobre la mesa para negociar con Perón. Entonces, a mí lo que por ahí me da cosa es esto de que los militares tienen sin duda su responsabilidad, pero yo no sé si la principal responsabilidad del terrorismo, no tengo ninguna duda, la tienen los terroristas. El que decide salir a asesinar y a aterrorizar, ese es el principal responsable. Porque del otro lado hubo una reacción, ¿sí? La izquierda fue la que comenzó. Perón reaccionó, él mismo lo cita a los diputados de la tendencia, en Gaspar Campos, creo que en Olivo fue, y hace una reunión ahí filmada por la televisión y les dice que se vayan, ¿no? Eso está, hay una parte todavía filmada, pero está desgrabado eso en internet y es muy claro, pero les dice que no quiere violencia, que tienen que parar de matar, así de simple. Después aparece la AAA, que yo no tengo ninguna duda que respondía al peronismo, ¿no? No sé qué peronismo de aquí más allá. Y otro dato que es muy importante, el doctor Miguel Ragone fue asesinado antes del golpe de Estado. Y lo curioso es que cuando se juzga el juicio del doctor Ragone, que vivimos acá prácticamente en vivo, no hay ningún político sentado ahí. Yo no vi a ninguno. Lo que vi fueron policías y militares. Pero los policías y militares no mataban por motus propios, digamos. Le daban órdenes de arriba, pero no vi ningún político. Aquí lo que hay es, me parece a mí, ¿no?, una suerte de que los políticos quieren sacarse la responsabilidad y dejar todo lo que sucedió en la década del 70, en los militares y los policías. Y eso es falso. Javier. Sí, en algunas partes coincido, en otras no, pero más que remitirnos a la consecuencia de lo que realmente fue el escenario que ocurrió en los años previos al 73 incluso, por qué ocurre el 73 y el 76, consecuencia del 73, creo que nosotros tenemos que hacer una mirada al espectro internacional que existía en ese momento y que existe hoy, y cuál es el papel que desempeñaba en ese concierto internacional el general Perón, el peronismo, la actividad industrial que había creado el gobierno justicialista
de la década del 45-55, que con altibajos se mantuvo hasta el 73 y que en el 73 se incentivó, y a la luz de los acontecimientos de hoy, en la cual vemos a nivel mundial cómo potencias extranjeras participan en uno u otro bando en los distintos países que son asolados en este momento, en una forma casi similar a la que nos pasó a nosotros, es la única manera que podemos llegar a comprender qué es lo que pasó en esos años. Porque al nosotros seguir con que fue esto o fue lo otro, o la participación puntual de una persona, o personificando situaciones, olvidamos el concepto general sobre el por qué ocurrió todo eso. Y entonces constatamos que hay exactamente una unión y figura el movimiento guerrillero y el golpe militar como las dos manos de la misma pinza, que es cómo se estructura, y esa misma pinza es la que destruye, pero trágicamente, nuestra industria, que era modelo y que en ese momento podía llegar a ser una eclosión directamente en todo el cono sudamericano. Política industrial que es desmantelada por las Fuerzas Armadas, y obviamente los gobiernos constitucionales que siguieron hasta el día de hoy siguieron esa línea. O sea que hay un porqué que tiene que ser respondido. ¿Por qué ocurrió todo eso? ¿Por qué surgieron los montoneros? ¿Por una respuesta social a un pueblo que tenía hambre? No es cierto. En esos momentos la desocupación, en esos momentos la capacidad productiva del país eran una de las mejores del mundo. O sea que no había una clase trabajadora bolchevique que se levantaba en armas contra una opresión del señor feudal que había en esos momentos. No, señor. Los que participaron en todos esos movimientos, Montoneros y ERP. No nos olvidemos que Montonero es una creación del general Carcaño en el operativo Dorrego. De allí nace la agrupación Montonero. Y estaba formada por católico, guardahierro, o sea, la élite de la clase media alta, de incluso hijos de militares como Arzogaray, que habían participado en el golpe contra Perón en el 55. Era la revancha de la juventud intelectualoide que ubicaba el glamour del Che Guevara y ese tipo de cuestiones en una canalización de sus apetencias de transformar la historia, pero totalmente equivocado. Yo participé con ellos antes de participar activamente en el peronismo y en la juventud peronista, en la tendencia, y realmente conozco cómo funcionaba toda esa situación en el año 70 y 71. O sea que no es que yo haya leído o me hayan contado, yo he participado, salí de la tendencia por obra y gracia de una iluminación que pude cambiar mi rumbo e ir a la ortodoxia peronista, que es la que realmente me nutre mis venas hasta nuestros días. Pero realmente, si nosotros enfocamos únicamente en los hechos circunstanciales que ocurrieron, que fueron atroces de uno y de otro lado, atroces las matanzas que hacían los guerrilleros, porque además era contra personas inocentes, y eran personas indefensas, distinto a la acción militar, que en algunos casos era contra personas armadas también y productos de enfrentamientos armados. En otros casos, la atrocidad del secuestro, llegando al paroxismo de lo que sostenía el general Videla, que un desaparecido era un desaparecido. No era muerto, no era preso, no era exiliado, era un desaparecido. Una categoría que, no sé, yo creo que los avernos del infierno deben estar ese vocablo en ese diccionario. Pero insistiendo, vuelvo, es necesario ubicar entonces por qué ocurrió todo eso y cuáles fueron las potencias internacionales que se ubicaron en uno u otro lado para ver por qué ocurrió toda esta situación. Y constatamos con estupor que la potencia militar y la potencia que estaba en un lado y en el otro era el Imperio Británico. Yo quiero, porque la consigna era justamente preguntar si la palabra memoria, verdad y justicia se puede realmente vivir en un feriado cuando la memoria es parcializada y solamente está escrita desde un relato muy cercano, como si la historia hubiera empezado en el 2003 y no existiera nada para atrás. Lo que pasa es que el uso político de todas estas atrocidades y todo este dolor que nos embarga a todos los argentinos, eso es lo que realmente hoy no puede caber en nuestra sociedad.
el uso que hacen políticamente los actuales funcionarios, que no tienen ni idea de lo que pasó en esos momentos, y estuvieron haciendo plata con uno y otro sector de los que participaron y que morían en esos momentos, y hoy utilizan toda esa sangre derramada de nuestros propios hermanos para nutrir su arca, claro. y en un uso clientelista, y fundamentar el voto para perpetuarse en un poder de miserables, porque todos terminamos muertos, y como dijo el Papa, la mortaja no tiene bolsillo. Realmente eso es lo que hoy tenemos que discutir. No seguir con los 30 años atrás, o no seguir con que si estuviste en un lado, estuviste en el otro. Yo estuve en el lado y mi propio hermano estaba en el otro porque era marino. Y los dos nacimos en la misma casa, los dos nos criamos con los mismos padres y los dos queríamos defender a la patria. Entonces yo creo que realmente hoy tenemos que mirar para adelante. Terminar con esta historia, porque si no, no hay ni memoria, no hay ni verdad, y mucho menos va a haber justicia. Por eso yo creo que lo importante es realmente nuestra mirada para adelante, y a los que están utilizando todo esto, todo nuestro dolor, todos los que murieron, el dolor de las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas, de la familia de la Rabur, del otro lado, todos los que están utilizando todo eso, esos son los verdaderos culpables de lo que nos está pasando. Y es lo que nosotros como argentinos no podemos permitir que siga ocurriendo. No va a haber de ninguna manera entonces justicia y memoria y verdad si no logramos comprender, como dice Javier, el conjunto, ¿no?, de esto. Es decir, si lo seguimos parcializando, la justicia nunca va a llegar. Me gustaría preguntarle a gente más joven, ¿no? De golpe, Rosario, sos testiga de la historia, digamos, ¿no? Sí, yo creo que uno lo lee en los libros, ¿no? Es interesante escuchar a ustedes que fueron partícipes. Nosotros nos toca estudiar esta historia, que muchas veces la vamos entendiendo en el dolor, depende de la visión de quien la da. Yo creo, como coincido con Javier, en que tenemos que empezar a mirar para adelante, dejar de utilizar ese dolor, sí, sabiendo lo que pasó en la historia, porque sabiendo la verdad uno siempre puede avanzar, puede no cometer los mismos errores, sobre todo para eso nos sirve la historia, pero sí creo que utilizar eso para saber qué es lo que pasó y saber que no cometamos nunca más ese error, y sobre todo la clase dirigente, los políticos, decir no lleguemos nunca de nuevo hasta esa instancia de violencia que se vivió en ese momento. Soy una partícipe por eso de la paz y de decir dialoguemos, nos sentemos, nos escuchemos, que no llegue a un momento donde tengamos que echarnos de una plaza o tengamos que decir realmente una franja a la otra, te mato porque si no te exilias del país, estás afuera del sistema, afuera del juego. Así que proponerles a los políticos un poco hacer memoria de que no podemos nunca más volver a caer en esa violencia. Mauricio, bueno, vos has escrito además muchas columnas respecto de este tema, y seguramente creo que uno puede ir aportando como de distintos lugares, como para que todos abramos también nuestra perspectiva, ¿no? No se puede, yo creo, como vimos este domingo, ver tanto en Buenos Aires como en Córdoba columnas enormes con el cartel Montoneros. Eso es reivindicar una vez más la lucha armada en plena democracia. Me parece que es la guerra que con toda justicia Mauricio la expuso en sus columnas, que realmente ocurrió, ¿no? Que no debemos... Pero lo que pasa, digamos, yo estoy de acuerdo que hay que mirar para adelante. Yo estaba feliz hace unos años cuando en la presidencia de Menem fue un indulto, cuando se terminaba el pasado quedaba y se miraba para adelante, pero el gobierno... Tres presidentes hicieron lo mismo, claro, ¿no? Sí, sí, es verdad. Volvieron a revolver la herida y no se trata solamente de mirar para adelante. Lo que pasa es que en este momento, ahora que estamos nosotros sentados aquí, hay gente que está presa y que está presa injustamente y que se hacen juicios que son bastante sospechosos, no sospechosos, hay cuestiones que son claras. Hay juicios que son nulos, lo dijo una fiscal en Santa Fe el otro día. Entonces, mientras nosotros estamos apostando hacia adelante, hay gente que está sufriendo, hay gente que está presa, que pasa frío, ancianos, algunos serán culpables. Y además ahora están atacando a los civiles porque dicen, bueno, el señor Blaquier, por ejemplo, mire la comparación que le voy a hacer. Señor Blaquier de Ledesma dicen que prestó 3 camionetas para el operativo ese de Ledesma del apagón, donde desapareció mucha gente. Yo estoy seguro que en esa época, me acuerdo, yo hice el servicio militar en el año 77 más o menos. Si iba un militar y te pedía a vos la camioneta, vos se la entregabas. Y si vos eras el dueño, no le dabas 3, le dabas 5. Así era, no es que vos podías hacer lo que usted dé la gana.
Creo que Blaquier le debe haber entregado la camioneta. Y por eso está siendo juzgado por crimen de lesa humanidad. Y quizá haya prisión perpetua. No sé cuántos años tiene Blaquier, pero tiene como 80. El señor Horacio Verbitsky está acusado de ser el ideólogo y el autor intelectual de la bomba que se puso en el comedor de la Superintendencia de la Policía Federal en Buenos Aires. Murieron 23 personas. Eduardo Anguita, Bertini, bueno, están todos. Yo ¿no? nombro Verbitsky porque es el que elige los jueces acá en este país, ¿no? Él es el que dice, este juez sí, este no, porque hace poco vi en internet que se presentó un juez y él lo recusó. Entonces, él ha sido sobreseído, porque él no cometió crimen de lesa humanidad, porque según dicen, si él no pertenece al Estado, bueno, entonces yo hacía esta siguiente, me imaginaba este ejemplo. Supongamos que un montonero hoy, saquemos la palabra, un subversivo, de Bin Laden, de quien fuere, consigue una bomba atómica y la pone en la ciudad de Nueva York y revienta Nueva York. Pero como él no es del Estado, no comete crimen. A los 10 años él está sobreseído, porque, qué sé yo, no sé. En cambio, Blaquier, o de acá de Salta, ¿cómo se llama el de la Veloz? Levin, que también tiene... Y mañana puede venir contra cualquiera, ¿no? Entonces va a decir, vos, ¿qué has hecho? Porque el tema es, no solo si has hecho algo, sino también si no has hecho nada. Sos semicómplice. Eso es lo que está pasando hoy. Es cuando la ideología le gana a la realidad, ¿no? No, y Mauricio, lo que habla es hacer justicia, pero justicia en serio. Si vamos a hacer justo, esto no es justicia. Es para todos equitativamente. Si vamos a hablar de paz, vamos a hablar de indulto, vamos a hablar de mirar para adelante, es mirar para adelante, dejando realmente a todos y no por eso a mí me da bronca cuando veo a los políticos en general que no recuerdan exactamente lo que pasó y todos adhieren así alegremente a la cuestión del 24 de marzo como si de un lado vea víctimas nada más y del otro lado victimario. Es como dice Javier, eso fue una guerra y había de los dos lados, hay que recordar la historia completa. Hay un tema que nunca se dice, ¿no? Que es la Argentina es el único país que no juzga a los terroristas, porque digamos la Haya, de hecho, juzga a Sendero Luminoso, a la FARC, a muchos, digamos, que forman parte de organizaciones subversivas, y Argentina es el único país que no juzga todavía a los terroristas. Yo creo que, bueno, la verdad que la memoria y la verdad y la justicia no se va a terminar de completar si realmente no se mira esto de forma completa. Porque no se ve la verdad. Es la memoria y eso de la verdad habría que sacarlo. Muchas gracias, Mauricio, ¿no? Muchas gracias. Vamos nosotros a un corte y enseguidita la columna internacional.